una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Amigos, es un gusto estar aquí con ustedes en estas hermosas reflexiones, ser semejantes a Jesús. Hoy es 10 de julio. El trabajo y el ejercicio contribuyen a la salud. Isaías capítulo 57, versículo 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Algunos piensan que las riquezas y el ocio son realmente bendiciones, pero cuando algunas personas se enriquecen o inesperadamente heredan una fortuna, interrumpen sus hábitos activos, están ociosos, viven cómodamente y su utilidad parece terminar. Se vuelven intranquilos, ansiosos e infelices y su vida pronto se acaba. Los que siempre están ocupados y llevan a cabo alegremente sus tareas diarias son los más felices y más sanos. El descanso y la calma de la noche brinda a sus cuerpos cansados un continuado sueño. El Señor sabía lo que traería felicidad a los seres humanos cuando les dio el trabajo. La sentencia de que debían trabajar para ganar su pan y la promesa de futura felicidad y gloria vinieron del mismo trono. Ambas son bendiciones. El ejercicio ayuda a la digestión. Salir a caminar después de comer, andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás, haciendo un ejercicio moderado, es muy provechoso. La mente se desviará del yo hacia las bellezas de la naturaleza. Cuanto menos atención se preste al estómago después de una comida, mejor. Si temen constantemente que la comida les va a hacer daño, sin ninguna duda que les hará mal. Olvídense del yo y piensen en algo alegre. Los pulmones no deben ser privados de aire puro y fresco. Si hay un momento en que el aire puro es necesario, es cuando alguna parte del organismo, como los pulmones o el estómago, se enferma. Un ejercicio prudente llevaría la sangre a la superficie, aliviando así los órganos internos. Un ejercicio vigoroso pero no violento al aire libre, con un ánimo alegre, activará la circulación y dará un brillo saludable a la piel, y enviará la sangre vitalizada por el aire puro a las extremidades. El estómago enfermo se aliviará con el ejercicio. Con frecuencia los médicos aconsejan a los enfermos que visiten países extranjeros, que vayan a las termas o que naveguen por el océano con el fin de recuperar la salud, cuando en 9 de 10 casos, si se alimentaran moderadamente e hicieran un ejercicio saludable con ánimo alegre, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. El ejercicio y un empleo libre y abundante del aire y de la luz del sol, que son bendiciones que el cielo brinda libremente a todos, darían vida y fuerza al demacrado enfermo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 529 y 531. Ser semejantes a Jesús. Un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención. Capítulo 56. Los engaños de Satanás. Satanás comenzó con sus engaños en el Edén. Dijo a Eva, no moriréis. Esa fue su primera lección acerca de la inmortalidad del alma y ha continuado difundiendo ese engaño desde entonces hasta hoy. Y seguirá haciéndolo hasta que termine el cautiverio de los hijos de Dios. Se me señaló a Adán y Eva en el Edén.
comieron del árbol prohibido, y entonces la espada de fuego fue puesta en torno del árbol de la vida, y fueron expulsados del huerto para que no comieran de ese árbol y llegaran a ser pecadores inmortales. Ese fruto debía perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba: ¿qué miembro de la familia de Adán ha pasado a través de la espada de fuego y ha comido del árbol de la vida? Oí que otro ángel contestaba: ni uno solo de los miembros de la familia de Adán ha pasado a través de esa espada de fuego, ni ha comido del fruto de aquel árbol. Por lo tanto, no hay un solo pecador inmortal. El alma que pecare morirá de muerte eterna, una muerte en la cual no hay esperanza de resurrección, y entonces la ira de Dios se apaciguará. Me asombraba que Satanás pudiera tener tanto éxito e hiciese creer a los hombres que las palabras de Dios que dicen: el alma que pecare, esa morirá, significan que el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente sometida a tormentos. Dijo el ángel: la vida es vida, ya sea que se la viva en medio del dolor o de la felicidad. En la muerte no hay dolor, ni gozo, ni odio. Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para difundir la mentira que fue dicha por primera vez a Eva en el Edén: no moriréis. Y como la gente aceptó ese error y fue inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le hizo creer además que el pecador habría de vivir sometido a tormentos eternos. Entonces quedó preparado el camino para que el enemigo obrara por medio de sus representantes y presentase a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que sumerge en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir eternamente su ira, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en medio de las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si se aceptaba ese error, muchos odiarían a Dios en vez de amarlo y adorarlo, y que muchos serían inducidos a creer que las amonestaciones de la palabra de Dios no se cumplirían literalmente, porque sería contrario a su carácter bondadoso y amante arrojar al tormento eterno a los seres que creó. Otra idea extremista que Satanás ha logrado que la gente adopte es la de pasar por alto totalmente la justicia de Dios y las advertencias de su palabra, para presentarlo lleno de misericordia, de manera que finalmente nadie perezca, sino que todos, santos y pecadores, se salven en su reino. Como consecuencia de los errores populares acerca de la inmortalidad del alma y el infierno eterno, Satanás se aprovecha de otra clase de gente y la induce a creer que la Biblia no es un libro inspirado. Creen que enseña muchas cosas buenas, pero no pueden confiar en ella ni amarla, porque se les ha enseñado que presenta la doctrina del tormento eterno. A otra clase de gente, Satanás la lleva aún más lejos, a negar la existencia de Dios. Les parece que no hay compatibilidad entre el carácter del Dios de la Biblia y el hecho de que inflija horribles torturas por toda la eternidad a una porción de la familia humana. Por lo tanto, rechazan la Biblia y a su autor y consideran que la muerte es un sueño eterno. Hay todavía otra clase de seres humanos temerosa y tímida. Satanás los induce a cometer pecados y después insiste en que la paga del pecado no es muerte, sino vida en medio de horribles tormentos que tendrán que soportar por los siglos sin fin de la eternidad. Al magnificar así ante sus débiles inteligencias los horrores de un infierno inacabable, se posesiona de sus mentes y entonces pierden la razón. A continuación, el enemigo y sus ángeles se regocijan y el incrédulo y el ateo se unen para cubrir de oprobio al cristianismo. Sostienen que esos males son resultado lógico de creer en la Biblia y en su autor, cuando son la consecuencia de aceptar errores populares. Las Escrituras son una salvaguardia. Vi que la hueste celestial se indignó frente a esta actitud tan descarada de Satanás.
Pregunté por qué se permitía que todos esos engaños causaran sus efectos en la mente humana, cuando los ángeles de Dios eran poderosos y si se les ordenaba, podían fácilmente quebrantar el poder del enemigo. Entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a poner en práctica todas sus tretas para destruir al hombre. Por eso permitió que se escribiera su palabra, para presentar sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que ni los más débiles necesitaran errar. Después de dar su palabra a los hombres, la preservó cuidadosamente de la destrucción por parte de Satanás y sus ángeles, o por parte de cualquiera de sus agentes o representantes. Mientras otros libros podían ser destruidos, este debía ser inmortal. Y cerca del fin del tiempo, cuando los engaños del enemigo aumentaran, se iba a multiplicar de tal manera que todos los que lo quisieran podrían obtener un ejemplar. Y si estaban dispuestos, podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Lucifer. Vi que Dios había protegido la Biblia en forma especial. Sin embargo, cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos en ciertos casos modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus opiniones establecidas, condicionadas a su vez por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios, en conjunto, es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la palabra de Dios no es solo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que se da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. Vi que los ángeles de Dios nunca deben dominar la voluntad. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la vida, pero siguen avanzando por el camino ancho. Deciden rebelarse contra el gobierno de Dios, a pesar de su gran misericordia y la compasión que manifestó al dar a su Hijo para que muriera por ellos. Los que no aceptan la salvación adquirida a un precio tan exorbitante serán castigados. Pero vi que Dios no los confinará en el infierno para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo, porque si los pusiera en contacto con los puros y santos, serían sumamente desgraciados. En cambio, los destruirá por completo y serán como si nunca hubieran existido. Entonces su justicia quedará satisfecha. Hizo al hombre del polvo de la tierra, y los desobedientes e impíos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la bondad y la compasión de Dios con respecto a este asunto debiera inducir a todos a admirar su carácter y a adorar su santo nombre. Cuando los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá: Amén. Satanás observa con gran satisfacción a los que profesan el nombre de Cristo y sin embargo se aferran tenazmente a los engaños que él mismo ha originado. Sigue siendo su tarea elucubrar nuevos engaños y su poder y su arte en este sentido aumentan continuamente. Indujo a sus representantes, los papas y sacerdotes, a exaltarse a sí mismos y a incitar al pueblo a perseguir acerbamente y destruir a los que no querían aceptar sus errores. Oh, cuántos sufrimientos y agonías tuvieron que soportar los preciosos seguidores de Cristo. Los ángeles han llevado un registro exacto de todo esto. Con regocijo, Satanás y sus demonios dijeron a los ángeles que servían a los santos que sufrían que todos ellos iban a ser muertos para que no quedara un solo cristiano verdadero en la tierra. Vi que entonces la iglesia de Dios era pura. No había peligro de que entraran en ella hombres de corazón corrupto, porque el verdadero cristiano que se atrevía a declarar su fe corría peligro de ser llevado al potro, a la hoguera y a la tortura que Satanás y sus malos ángeles podían inventar o inspirar a la mente humana.
La historia de la redención. Capítulo 57. El espiritismo. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Si se admite a los muertos ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, y se les da el privilegio de disponer de un conocimiento muy superior al que antes poseían, ¿por qué no podrían regresar a la tierra para iluminar e instruir a los vivientes? ¿Cómo pueden rechazar los que creen que los muertos son conscientes lo que les llega como luz divina transmitida por medio de espíritus glorificados? Este es un canal que se considera sagrado, por cuyo medio Satanás obra para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos, que ejecutan sus órdenes, aparecen como mensajeros del mundo de los espíritus. Mientras pretende poner a los vivos en comunicación con los muertos, el enemigo ejerce sobre sus mentes su mágica influencia. Tiene poder incluso para hacer surgir delante de los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La falsificación es perfecta. La expresión familiar, las palabras, el tono de la voz son reproducidos con maravillosa nitidez. Muchos se consuelan con la seguridad de que sus amados están disfrutando de las venturas celestiales y sin sospechar del peligro prestan oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Cuando se los convence de que los muertos en realidad regresan para comunicarse con ellos, Satanás hace aparecer a los que descendieron a la tumba sin estar preparados. Dicen que están felices en el cielo e incluso que ocupan puestos elevados allí. Y así se enseña por todas partes el error de que no hay diferencia entre los justos y los impíos. Los pretendidos visitantes del mundo de los espíritus algunas veces formulan advertencias o amonestaciones que resultan correctas. Entonces, cuando han logrado infundir confianza, presentan doctrinas que minan directamente la fe en las Escrituras. Al aparentar profundo interés en el bienestar de sus amigos de la tierra, insinúan los más peligrosos errores. El hecho de que dicen algunas verdades y a veces son capaces de predecir eventos futuros da a sus declaraciones una apariencia de veracidad, y las multitudes aceptan tan rápidamente esas falsas enseñanzas como si fueran las más sagradas verdades de la Biblia. Se pone a un lado la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se desconoce la santidad de la sangre del pacto. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo e incluso ponen al Creador a su misma altura. De este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios, que comenzó en el cielo y que por casi 6.000 años ha continuado en la tierra. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas enteramente a fraudes y prestidigitación por parte del médium. Aunque es cierto que numerosas veces se han presentado trucos como si fueran manifestaciones genuinas, también ha habido señaladas demostraciones de poder sobrenatural. Los ruidos misteriosos con los cuales comenzó el espiritismo moderno no fueron el resultado de trucos o habilidades humanos, sino obra directa de ángeles malignos que de ese modo introdujeron uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos serán entrampados gracias a su opinión de que el espiritismo es solo impostura humana. Cuando se enfrenten con manifestaciones evidentemente sobrenaturales, serán engañados e inducidos a aceptarlas como el gran poder de Dios. Esas personas pasan por alto el testimonio de las Escrituras con respecto a las maravillas realizadas por Satanás y sus instrumentos. Con la ayuda del enemigo, los magos de Egipto pudieron falsificar la obra de Dios. El apóstol Juan
al describir el poder milagroso que se manifestará en los últimos días, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No se trata aquí de meras imposturas. Se engaña a los hombres mediante los milagros que los instrumentos de Satanás pueden realizar, y no por los que pretenden hacer. Una forma moderna de hechicería. La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio. La pretensión de que los hombres puedan comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, ese engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles e incluso de millones, que ha incursionado en los círculos científicos, que ha invadido las iglesias, que ha sido recibido en los cuerpos legislativos e incluso en las cortes de los reyes, es sólo un reavivamiento con un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Satanás seduce a los hombres hoy, como lo hizo con Eva en el Edén, mediante el deseo de obtener conocimiento prohibido. Seréis como Dios, dijo, sabiendo el bien y el mal. Pero la sabiduría que imparte el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, que no desciende de lo alto, terrenal, animal, diabólica. El príncipe de las tinieblas tiene una mente maestra y adapta con habilidad sus tentaciones a los hombres de acuerdo con sus diversas condiciones y su nivel cultural. Obra con todo engaño de iniquidad para dominar a los hijos de los hombres, pero solo puede conseguir sus fines si ellos se entregan voluntariamente a sus tentaciones. Los que se someten a su poder mediante la complacencia de sus malos rasgos de carácter no se dan cuenta a dónde los va a llevar su conducta. El tentador logra su ruina y entonces los utiliza para arruinar a otros. Nadie necesita ser engañado, pero nadie necesita ser engañado por las pretensiones mentirosas del espiritismo. Dios ha dado al mundo luz suficiente para que pueda descubrir su trampa. Si no hubiera otra evidencia, bastaría para el creyente el hecho de que los espíritus no hacen diferencia entre la justicia y el pecado. Entre los más nobles y puros apóstoles de Cristo y los más corruptos siervos de Satanás. Al presentar a los hombres más viles como si estuvieran en el cielo sumamente encumbrados allí, Satanás virtualmente le dice al mundo: no importa cuán impío eres, no importa si crees o no en Dios y en la Biblia, vive como quieras, el cielo es tu hogar. Aún más, los apóstoles, tales como los representan esos espíritus mentirosos, contradicen lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando estaban en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia y con ello destruyen el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que señala el camino al cielo. Satanás está haciendo creer al mundo que la Biblia es pura ficción, o en el mejor de los casos, un libro apropiado para la infancia de la especie, pero al que ahora no hay que darle tanta importancia, o hay que ponerlo a un lado porque está pasado de moda. Y en lugar de la palabra de Dios, ofrece manifestaciones espiritistas. Ese es un instrumento que está totalmente bajo su dominio. Por ese medio logra que el mundo crea lo que él quiere. Pone en las sombras donde quiere que esté el libro, que lo va a juzgar junto
junto con sus seguidores, y del Salvador del mundo hace un hombre común. Y así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió las noticias falsas que los sacerdotes y ancianos le pusieron en los labios para negar la resurrección, los creyentes en las manifestaciones espiritistas tratan de hacernos creer que no hay nada milagroso en las circunstancias de la vida de nuestro Salvador. Después de tratar de poner a la sombra a Jesús, llaman la atención hacia sus propios milagros y afirman que éstos exceden en mucho a los de Cristo. El profeta Isaías dice: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Si los hombres hubieran estado dispuestos a recibir la verdad tan claramente expuesta en las Escrituras, de que los muertos nada saben, verían en las pretensiones y manifestaciones del espiritismo la obra de Satanás, que obra con poder y señales y prodigios mentirosos. Pero antes de renunciar a esa libertad tan agradable para el corazón carnal, como asimismo a los pecados que aman, las multitudes cierran los ojos a la luz y siguen su camino sin importarles las advertencias, mientras Satanás tiende sus redes alrededor de ellas y las apresa. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Han entrado en lucha contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Satanás no cederá un centímetro de terreno a menos que tenga que retroceder gracias al poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentarlo como nuestro Salvador, con las palabras: escrito está. Satanás puede citar ahora las Escrituras como en los días de Cristo y pervertirá sus enseñanzas para apoyar sus engaños. Pero las claras afirmaciones de la Biblia serán armas poderosas en todo conflicto. Los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados para hacerles frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios. Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: «No moriréis, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos y el mundo será incorporado en las filas de este engaño.
rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira de Dios.